Si alguna vez te has planteado, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Por qué o para qué estoy aquí? Si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la conciencia. Hola Xavier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Otra vez contento de que estés aquí conmigo, invitándome a una nueva charla. ¿Cómo ha ido ese viaje a Miami? Pues muy bien, en Miami siempre que voy la gente me recibe con mucho cariño y se han hecho tres o cuatro talleres que han sido muy, muy bonitos. Muy bien, ha ido muy bien, de verdad. La última vez que nos encontramos me sugeriste el próximo tema sobre el que giraría nuestra entrevista, las familias de luz. Pero antes de abordar el tema y dado que hoy es Jueves Santo, me gustaría conocer tu opinión sobre la Semana Santa, que seguramente no es tan santa, no sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí podríamos hablar de varias cosas, ¿no? A nivel religioso, a nivel espiritual, a nivel interior. Depende de cada persona. La Semana Santa para mí es un momento de recogimiento, es un momento de tomar conciencia de lo que no quieres que continúe en tu vida y soltarlo. Es decir, es como una muerte y una resurrección. Fíjate que el trabajo es el Viernes Santo, que es la crucifixión, después está el sábado, el domingo y luego viene la resurrección, ¿no? Es como si crucificaras tú todo aquello que no quisieras continuar en tu vida, fueras consciente de ello, pero no porque sea malo, sino porque te das cuenta de que ya está, ¿no? Entonces, lo crucificas y lo acabas. Cuando tú, por ejemplo, vas al supermercado, ¿no? Llevas una lista, cuando una cosa ya la tienes, le pones una cruz, ¿no? Es como si esto ya lo he vivido, le pongo una cruz y lo suelto. Y eso soltarlo sería el lunes de resurrección, el domingo de resurrección, soltar todo esto y decir, comienzo un nuevo ciclo. Eso sería la Semana Santa, que luego se acaba después o comienza por Navidad, ¿sabes? Es el ciclo de cada año. Luego, claro, está el típico que es esclavo del trabajo y sale como sea a desconectar, que también es lícito. Una persona que está trabajando todo el año en un lugar oscuro, a lo mejor, o que no le gusta, se va a la playa esos 5 o 6 días. ¿Por qué? Porque lo necesita, ¿no? No hay una forma de vivirla bien o vivirla mal. Simplemente lo que yo digo es que lo que vivas, que lo vivas consciente. Es decir, si yo quiero ir a ver los pasos de Semana Santa en el sur de la península, voy porque lo siento así, ¿no? Que no hagas nada por obligación, eso es lo más importante. Que no hagas nada por obligación, que lo sientas. No porque haya que ir a misa tienes que ir a misa, sino porque sientes que tienes que ir a misa, ¿no? O siento que hoy me voy a recoger porque es un jueves santo y necesito estar conmigo mismo. Eso es lo importante. Que tú sientas hacerlo y que lo hagas sin ninguna obligación ni ningún patrón adquirido o inculcado. Esa es la idea. ¿Pero qué podríamos decir a los oyentes sobre ese avatar que fue Jesucristo? Bueno, Jesús ya nos dijo que vendría a mostrarnos tres cosas. Primero, que existía la reencarnación, cosa que se habla muy poco. Después, que existía la resurrección, que se habla menos. Y después, que existía la ascensión, que se habla mucho menos. Entonces, Él nos vino a mostrar tres cosas, porque dijo, al tercer día resucitaré. Y literalmente apareció a varias personas después de, entre comillas, muertos. Sabemos que la muerte no existe, ya lo hablamos. Sí. Y luego la ascensión, es decir, hay más planos de conciencia, este es uno, y para que este plano se suelte, tienes que soltar todo lo denso que hay en la materia. Y Él nos vino a mostrar esto, es decir, la conciencia crística, cristal, una conciencia transparente. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesús en estado crístico. No es un nombre, es un nivel de conciencia. O sea, si hubiera sido Antonio, sería Antonio Cristo, o María Cristo, o Pepa Cristo, ¿me entiendes? Es Jesús en estado crístico. Esa es la idea. Entonces, Él nos muestra la parte crística que todos podemos tener. Recuerda las palabras que Él dice, todo lo que yo hago, tú lo harás y más. Es decir, tú ves un espejo, que soy yo, pero tú realmente eres ese yo cuando tú despliegues tu cristicidad. El ejemplo que les pongo yo a mis alumnos cuando hablamos de Cristo es como si, imagínate ahora un limonero que le explica a una semilla de limonero que él es el futuro de esa semilla.
pero que el limonero está desplegado y que la semilla aún tiene que hacer el proceso, ¿no? Bueno, pues el Cristo es ese limonero desplegado y tú y yo somos la semilla que aún no hemos desplegado esa parte. Y eso es lo que realmente es la conciencia crística. Ujú. Hemos hablado de dos puntos, ¿no? Si no recuerdo mal, me has hablado de lo que es reencarnación, resurrección y el tercer punto sería ascensión. Ascensión. ¿Qué sería esto que me estabas La diciendo ascensión es dejar este plano de tercera dimensión y vivir, por ejemplo, en la quinta dimensión de conciencia. Eso sería una ascensión, ir de un lugar a otro. Nunca me lo había planteado así. No. No, 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 no. ¿Cómo te lo planteabas tú entonces? La Bueno, ascensión? imagino Ah, que te pregunto yo, ¿eh? no, ese atavismo de la religión católica que muchas veces nos ejerce de mordaza, ¿no?, sobre nuestra vida y es una auténtica carga de profundidad que nos hunde muchas veces en un desconcierto emocional, ¿no? Claro, es Estoy que elucubrando ahora, pero cuando se habla de la ascensión, el nombre queda en segundo plano cuando entramos en cielo y infierno. Porque te la juegas a una encarnación, ¿no? O te vas al cielo o bajas al infierno. Eso no existe. O sea, existe un lugar en el astral que es un lugar llamado, tampoco es purgatorio, sino un lugar de transformación kármico, llamado entre comillas purgatorio por la religión, y luego está la quinta dimensión, el lugar donde vas cuando acabas esta misión aquí en la Tierra. Por eso la reencarnación es importante. ¿Por qué? Porque reencarnar quiere decir volver a tomar un cuerpo de carne. Entonces mi alma vuelve a reencarnar hasta que ya ha practicado o experimentado todo lo que tenía que ver en la materia. ¿ese purgatorio sería el espacio entre vidas o no tiene nada que ver? El espacio entre vidas comprende ese purgatorio que no está bien llamado, porque No, no... pues nadie va a purgar Pero, nada. claro, en ese espacio entre vidas hay escuelas de reciclaje, hay escuelas de transformación, hay escuelas para información de cuando tienes que volver. O sea, hay varios lugares en varias frecuencias y entre ellas sería este llamado purgatorio. Hoy estaba leyendo que es un lugar donde se adoctrina. Sí, sí, pero doctrina en el buen sentido de la palabra, Sí, claro. no en el sentido de meter la información de una forma, como diría yo, inculcando algo a la fuerza, sino adoctrinar de empezar a darte cuenta de cosas, ¿no? Eso sería adoctrinar. Y para cerrar este tema de la Semana Santa, ¿qué opinas de la figura histórica de Jesús? Es que yo quiero que me hables de los Vale. esenios, aunque sea muy poquito. A ver, sobre la figura histórica de Jesús hay muchas controversias, porque tú sabes que ya Por que supuesto. hay muchas informaciones, ¿no? Si nació en Belén, si no nació en Belén, si incluso nació en esa época o nació antes. Bueno, lo que podemos decir es que muy poca gente sabe que nació entre los esenios, que fue un esenio de séptimo grado, que con 19 años alcanzó el máximo nivel de conciencia esenio, y que él con 19 años creó la Santa Alianza, que es el primer movimiento que él crea para mover las mentes y los corazones de la gente de aquella época, ¿no? Eh, Algunos lo tienen como un rebelde, otros lo tienen como un político, otros lo tienen como un brujo, Los judíos lo tenían como un Mesías. los judíos como un mesías. Y cuando se dieron cuenta que no era un Mesías, Exacto. decidieron que los romanos... No lo reconocieron después como Mesías, pero es que él, muy importante, nunca se reconoció como Mesías. Él decía que él no era el Mesías, él era un ser humano que estaba mostrando el siguiente nivel de conciencia a la humanidad. Solamente eso. Incluso fíjate una cosa, hay mucha gente que no sabe que Jesús tuvo un amigo llamado el príncipe Judá, que era un príncipe tuareg. Ah, no tiene que ver nada con Judá Ben-Hur. No, no, no. Que era un tuareg que le puso 5.000 tuaregs a su mando para entrar en Jerusalén y proclamarse el Mesías. Y él dijo que qué Mesías sería este que entrara por la fuerza a Jerusalén y que no entrara por el amor. Y entonces él no quiso continuar eso. Pero estaríamos hablando de la historia muy diferente. Claro. O sea, él renunció a entrar por la fuerza en Jerusalén porque él decía que él venía a mostrar el amor, no a mostrar la espada. Los esenios podríamos decir que eran descendientes. Eran judíos, evidentemente, pero que vivían en Judea, ¿no? Sí, sí. Pero eran descendientes de Atlantes, ¿cómo se ha dicho? Lo Bueno, digo porque tú has profundizado en ese tema, has sí, escrito sobre el tema sí. y... A ver, hay una y sabiduría... tienes incluso la semana... Sí, Esenia. Esenia. Hay una sabiduría ancestral Es un en taller. donde el programa empieza por Lemuria
luego Atlántida, y hay muchas coincidencias de la enseñanza atlante con la enseñanza esenia, salvaguardando el tiempo, evidentemente, porque entre la Atlántida y los esenios cuando aparecen han pasado 10.000 años, ¿entiendes? Ujú. Pero hay mucha reminiscencia, es decir, que serían los descendientes de la sabiduría atlante. Sí. Lo que pasa es que piensa que en aquella época, en lo llamada Judea, había muchas sectas, ¿eh? Había los publicanos, habían... O sea, los esenios eran una secta más, pero secta entendiendo como sector, no de forma despectiva como ahora, ¿de acuerdo? Pequeños sectores, cada uno tenía su nivel de conciencia. Lo que no tendríamos que engañarnos es de confundir los esenios que estoy hablando yo con los esenios de Qumran, porque ellos eran fanáticos. Yo estoy hablando de los esenios de Jesús, no los de Qumran, porque los de Qumran estamos haciendo como la extrema, los extremistas esenios, que ya se pierde un poco la coherencia, ¿de acuerdo? Tú sabes que cuando una cosa se lleva al extremo, Sí, se sí, pierde el equilibrio, ¿no? evidentemente, la ortodoxia siempre. Exacto, y en Qumran se llegó al máximo extremo. Ujú, ujú, ujú. No lo decía porque ya sabes, y con esto cierro ya el tema, que era muy propicio, por cierto, y era muy atractivo, siendo el día que es, de que se dice que como conocedor y sabio senio que era Jesús, no murió en la cruz. Bueno, hay varias versiones. Hay una versión que sí murió en la cruz y hay una versión que no murió en la cruz y que luego estuvo viviendo bastantes años fuera de Palestina. Que tampoco se ponen de acuerdo porque algunos dicen que estuvo en el sur de Francia junto con María Magdalena Mm. y otros dijeron que estuvo en la India y que murió con 100 y pico de años. No veo importante el final de Jesús porque lo que yo veo importante es el mensaje. Lo que sí, bueno, hay tendencias que parece ser que no murió en la cruz y que están encontrando evidencias de que esto no fue así. Yo de momento no lo tengo claro Ujú. y yo sigo con la creencia, entre comillas, mía personal, de que sí que murió en la cruz. Que puedo estar equivocado, pero es lo que yo en este momento, por todo lo que sé y por todo lo que he estado viviendo, pues creo. ¿Y por qué crees que no dejó documentos escritos? No dejo documentos Que ahí hay escritos. gran controversia. Sí, ¿sabes por qué? Porque él mismo lo decía. La palabra muerta hace mucho daño. Es decir, cuando tú escribes algo y los que vienen detrás lo interpretan desde la a rajatabla, es cuando empiezan a tergiversar las cosas, es cuando se crean las religiones. Es decir, de una desvirtuación de las palabras de un maestro. De Buda sale el budismo, de Cristo sale el cristianismo. Pero realmente ni Buda ni Cristo crearon ninguna religión. Entonces, todos los grandes maestros es muy difícil que dejen escritos. ¿Por qué? Porque ellos son de la opinión que la conciencia se despierta a nivel del boca a oreja. Es decir, no es lo mismo que te lo explique a ti ahora, según tu nivel de conciencia, a que te lo escriba en un libro que no sé qué nivel de conciencia va a haber ese libro. Esa es la diferencia entre la palabra muerta y la palabra viva. Entonces, él, como él decía que el poder de la palabra era muy importante, él trabajaba la palabra. Por eso no dejó nada escrito. Interesantísimo. Cerramos capítulo Semana Santa y nos vamos a centrar en lo que es familias de luz. ¿Qué son las familias de luz? Bueno, las familias de luz, hubo una época, mi primer libro, que yo hice un libro que se llama Diálogos con Josué, que era cuando yo le preguntaba a Josué que era un ángel y Josué desde el lado angélico me contestaba preguntas cotidianas, ¿no? Entonces todo el libro está en esa tendencia. Y una de las preguntas era, ¿cuál es la diferencia entre las familias de luz y las de sangre? Y entonces él me explicó. Yo voy a resumirlo un poquito porque es un capítulo bastante extenso. Vamos a ver, cuando tu alma elige nacer, elige una línea genética, una genealogía, Ujú. pero solamente elige nacer de este padre o de esta madre por lo que tienes que hacer en la vida. Es decir, si tú necesitas nacer en la India, elegirás un padre hindú y una madre hindú para nacer ahí. Pero va mucho más allá, y yo no me di cuenta hasta que ese ángel me estuvo contestando. Incluso la genética, Ese ángel fue una canalización que tuviste. sí, una canalización. Esa genética es importante. Por ejemplo, si yo necesito tener una enfermedad de nacimiento,
Elegiré una genética que tenga esa enfermedad de nacimiento porque tengo que vivirla. Eso yo no lo sabía. Curioso. Por eso, a veces el abuelo, el padre y el nieto tienen la misma enfermedad. Y no es que sea mala suerte, es que lo han decidido ellos por genética. Es decir, a veces el que yo necesite vivir una enfermedad genética me hace buscar una genética para incluirme en ese padre y en esa madre. Eso es una familia de sangre, es decir, familias para aprender algo. Yo vengo aquí a aprender algo. Por ejemplo, si mi padre ha sido muy duro conmigo, no es que sea un mal padre, es el mejor padre para mí porque tenía que aprender de esa dureza para mi vida cotidiana. Con lo cual yo elijo a mis padres según lo que yo voy a vivir en esta vida. Elijo a mis padres, elijo el lugar donde nacer, elijo la época donde nacer y elijo mi entorno. Luego tengo libre albedrío de continuar o no, pero lo elijo. Eso es familia de sangre. Es decir, lo elijo para que yo pueda vivir una vida cotidiana. Pero luego las familias de luz son aquellas que se ajustan a mi nivel de vibración. Es decir, según mi nivel de conciencia, yo soy atraído a unos ambientes o a otros y a unas personas o a otras. Puede ser que yo rechace a mi familia porque es de sangre, porque me están diciendo lo que tengo que vivir, porque no me gusta lo que me dicen o porque no me gusta cómo son, pero tengo que vivir con ellos por karma, pero luego yo me voy acercando a aquella amiga, aquel amigo, aquella pareja que van siendo atraídas porque son como yo, piensan como yo, sienten como yo y vibran como yo. Eso es familia de luz. Eso que dices que vibran sería lo que llamamos la ley de vibración. Sí. La ley de vibración dice, la energía nunca se destruye, se transforma y va allí donde es afín. Entonces, esto explicado muy académicamente, Sí, claro. pero a nivel coloquial es Dios los cría y ellos se juntan, que Evidentemente. es lo mismo. Entonces, esas son las familias de luz. ¿Qué quiere decir? Que yo me siento muy identificado contigo y tengo más confianza contigo que con mi padre o con mi hermano o con mi hermana, porque me siento muy unido a ti porque piensas lo mismo que yo, sientes lo mismo que yo, vibras con las mismas cosas que yo. Entonces la gente se va agrupando por familias de luz. Es decir, qué bien me siento con esta persona. Vibramos igual. Un alma gemela sería también parte de tu familia de luz. Un alma gemela sería una parte muy cercana a tu familia de luz. Es como, por ejemplo, hay el padre, el hijo y el primo, ¿no? Ujú. Pues claro, si hablamos del alma gemela sería prácticamente tu otro yo. Entonces sería como muy claro, familia de luz. Siempre se identifica el tema de alma gemela con el tema de la pareja. Bueno, eso es un error. Cuando hablamos de almas gemelas estamos hablando de seres que pertenecen a un mismo espíritu. Es decir, un espíritu se divide en dos almas gemelares y las dos almas corresponden Nueva al lección mismo de hoy. Un espíritu. espíritu se divide en dos almas. Sí, Siempre. sí. Aquí en la Tierra sí. Aquí en la Tierra hay dos géneros, el masculino y el femenino, el yin y el yang. Sí. Entonces, el espíritu, para vivir la experiencia, se divide en dos almas. Un alma que es yin y otra alma que es yang. Que como parte del mismo espíritu son gemelares. Como cuando una madre está pariendo dos niños, son gemelares. Pertenecen al mismo útero. Bueno, aquí del mismo espíritu salen dos almas que son gemelas. Y encarnan en el mismo momento. No tienen por qué. Se encuentran en algún momento. Se encuentran, hay una cosa, cuando el alma gemela son almas muy jóvenes y se encuentran, son tan iguales que se repelen. Ah, O sea, aquello de ni contigo ni sin ti. sí. O sea, son tan iguales que cuando no están juntas se echan de menos, pero cuando están juntas chocan. Bien. Entonces, cuando las almas son más viejas, ya se acoplan más. Y entonces están para hacer un servicio a los demás o para entrar en comunión con el entorno. O sea, cuando más vieja es el alma, más posibilidades de encontrarse con el alma gemela y congeniar. Pero siempre nos vamos a encontrar con ese alma Nos gemela. vamos a ir encontrando. Nos vamos a ir encontrando. No siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que aprender cosas distintas. Sí. Entonces hay encarnaciones que nos encontramos y hay otras que no nos encontramos. Pero piensa una cosa, aunque no te encuentres con el alma gemela, estás siempre conectado con ella. Hay como un cordón umbilical que es permanente. ¿Y cómo la puedes identificar? ¿Con la mirada del corazón, del alma? ¿Cómo sabes cuándo es tu alma gemela? Te pregunto esto porque sé que esto interesa a mucha gente. Cuando es tu alma gemela lo sabes sin que nadie te lo explique, porque es una mirada y es como si fueras tú mismo delante de la otra persona. Es como un espejo perfecto.
Pero como te digo, que lo identificamos a veces con la pareja, a lo mejor No, erróneamente. no porque a veces pueden ser dos amigos, Ujú. o pueden ser padre e hija, Ya. o pueden ser abuelo y nieta, o sea, no puede coincidir con pareja, pero Sí. no tiene por qué. O sea, a veces pueden ser hermanos, o pueden ser la madre e hija, o abuelo y nieta, no tiene nada que Y tú ver. dices que lo sabes, lo intuyes. Lo intuyes por la mirada, lo intuyes porque es como si fueras tú mismo delante, dices, es otro cuerpo, pero es como si fuera yo, Puede ser una ¿sabes? pista el hecho de que estés pensando en algo y esté pensando lo mismo, Sí, etcétera, hay etcétera. sincronismos, a veces incluso pasan cosas parecidas en tu vida. Es decir, si tú le cuentas, a mí me pasó igual a esa edad o la otra. Son vidas como a veces como muy similares, habiendo partido de entornos distintos. Y ¿Sabes? cuando la encuentras, perdona que te esté machacando No, con no, este tema, pero es que me parece muy interesante. está bien. Y cuando la encuentras, no debes dejar escaparla, digo metafóricamente. A ver, Es decir, la debes cuidar mucho, cuando mucho, la... mucho. Si es, por ejemplo, tu pareja, en este Exacto. caso. Si es tu pareja, entonces hay un sincronismo total y es como si realmente no pudieras despegarte de ella, porque es como si fuera una prolongación tuya. Piensa una cosa, que cuando hay una pareja normal, son dos almas que se encuentran. Aquí serían prácticamente media alma y media alma que se fusionan y son una. Ujú. Entonces, es como si fueras tú mismo. Es muy especial. Muy interesante. Entonces, ¿qué diferenciaríamos? ¿Cómo diferenciaríamos espíritu de alma? Sí, el espíritu es nuestra parte más elevada. Ujú. Es la parte en donde nosotros somos parte de un espíritu, ¿vale? Y el alma es ese que está hablando y preguntándome ahora, que me está diciendo, ¿cómo diferencio alma de espíritu? Bueno, pues el alma eres tú, el que mueve este cuerpo. Y esa alma, como este cuerpo, pertenece a un espíritu que también pertenece esa alma que está por ahí dando vueltas y que tiene tu otra polaridad. Una polaridad yin y otra polaridad yang. Bueno, a veces estas cosas, pues sabes que cuesta un poquito Sí, sí, de entender lo o de sé, discernir, lo pero sé. Yo en los cursos lo que hago es hacerles un dibujo para que lo puedan entender mejor, ¿entiendes? Pero bueno, vamos a limitarnos como aquí no podemos dibujar, limitamos. Imaginemos una redonda. ¿Te acuerdas aquel símbolo del yin y el yang que se hace aquella curvatura con el blanco y el negro? creo que sí, Vale, sí. pues imagínate que ahora dividimos esa Parecido a una esfera, célula o algo parecido, exacto, sí. dividimos esa esfera en dos y le llamamos alma uno y alma 2. Esa circunferencia se divide en dos y son dos almas. Pero cada alma tiene la mitad de la circunferencia. Cuando se fusionan, se completa. Ese sería el espíritu. Entonces, el que está hablando, yo Javier, soy un alma que pertenezco a un espíritu y que soy la mitad de algo. Si entienden esto, que se queden ahí. A mí me gusta esa imagen que me describiste, me parece una vez, que se veía, y tengo por ahí la fotografía o el dibujo, donde se ven a hombre y mujer en este caso, ¿no? Que comparten cada uno un ala y entre los dos consiguen hacer un ángel para poder volar, ¿no? Exacto. Esa figura es lo que se llama alma y espíritu. Y esas personas, esas almas gemelas, cuando vuelven a reencarnar, ¿vuelven a ser las mismas o cambia esto? A ver, las Es decir, almas. ¿somos realmente almas gemelas para una reencarnación No, no, determinada? no, no, no. Esto es desde que comenzamos hasta que acabamos. O sea, Ah, ¿siempre? sí, sí, siempre es la misma alma gemela. Lo que vas cambiando el cuerpo y la personalidad, Y el evidentemente. rol. Quiero decir que en Y una el puede ser rol, pareja y en otra puede ser padre, madre, padre, primo, madre, exacto. El sobrino. rol va cambiando según tú tengas que aprender cosas. A veces puedes estar 3 o 4 encarnaciones sin encontrártela, ¿me entiendes? A nivel físico. Pero eso no quiere decir que no esté a nivel energético. Y lo que tú decías, cuando tienes un problema, tienes un pensamiento, hay ese hilo que te une a esa persona, eso que llaman los Sí, hilos invisibles. sí, exacto. Y cuando están en la misma frecuencia, más. Es decir, puede ser que tú estés pensando en una buena cosa y ella también esté pensando en lo mismo. Em, ¿Por qué son importantes? Tú decías en el anterior programa que no venimos nunca solos, siempre venimos con un equipo detrás que eran las familias de luz, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante el tema de que asumamos que tenemos una familia de luz, que tenemos que intentar conseguir unir esa familia de luz, no sé si a través de la luz, que es el amor, El amor y la luz que es más importante que las familias de sangre, evidentemente que la- no las escogemos, bueno, las escogemos sí, ¿no? Bueno, yo no diría que es más importante, yo diría que es más esencial. Porque claro, la familia de sangre es importante porque vienes a vivir la experiencia. Ahora, no es esencial. O sea, realmente cuando tú has sobrepasado esa familia de sangre, vas buscando una familia de luz.
la gente que te comprende, que te entiende, que te apoya, y muchas veces no está en la familia de sangre, a veces sí, pero a veces no. Entonces la familia de luz es ese equipo que tú llevas y que es colectivo, ¿eh? Decidimos nacer en la misma época, en el mismo lugar prácticamente, y estamos unos apoyándonos a otros. Piensa que también hay familias de luz a niveles muy colectivos, es decir, cuando viene mucha gente a hacer una misma cosa o hacer unos cambios. Por ejemplo, hay niños ahora que van naciendo para cambiar toda la parte política y económica del planeta. Son familias de luz, mega familias de luz, que vienen aquí y se distribuyen por todo el planeta para hacer cambios evolutivos. O sea, hay diferentes tamaños de familias de luz, ¿eh? ¿Puede ser que todos los oyentes que tengamos formamos parte de una misma familia de luz porque estamos en una misma vibración? Puede ser que la mayoría de oyentes forman parte de una familia de luz que está en la vibración para hacer un cambio evolutivo en este planeta, es posible. Y que sabes que hay un magnetismo con eso que estás escuchando, en este caso esta entrevista, que te une y no sabes el porqué. Sí. Eso sí, los invisibles, ¿no? Exacto. O que, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, alguien que está escuchando lo haya pensado a lo mejor hace 2 días, o lo haya pensado hace una semana, y ahora le venga la reconfirmación. Esto es una confirmación de que estamos en una frecuencia afín. Y luego también lo otro. Hay personas que a lo mejor no vibran con lo que estoy diciendo, pero eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que están en otra frecuencia y que están viendo otra experiencia distinta. Por eso es tan importante el respeto, porque cosas que yo estoy diciendo ahora, seguramente que habrá gente que estarán de acuerdo y gente que no. Pero no porque esté de acuerdo va a ser más verdad o menos verdad, sino es porque es una frecuencia más afín o menos afín. Simplemente es eso. Es tan fácil que nos evitaríamos muchas discusiones si entendiéramos que no todo el mundo puede entender, comprender y estar de acuerdo con esto. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no estoy de acuerdo, a lo mejor no es que no sea verdad, es que estoy en otra frecuencia, que necesito otra información. Y esto, cuando entendamos esto, el mundo va a cambiar mucho. Es decir, yo a esta persona no la entiendo, pero entiendo que haya un sector que le vaya bien esta información. Lo respeto y voy a buscar la información que sea afín a mí por mi familia de luz. Eso es muy importante, Salvador. Eso se llamaría respeto, pero aparte de respeto, creo que subyace algo más en lo que tú me estás diciendo. Bueno, No sé cómo definirlo, pero no sé. No me sale ahora la palabra, pero es importante, sí, el respeto, lógicamente, pero no solamente es un problema de educación, sino que hay algo más de conciencia, más claro. de conciencia. Conciencia. Claro. Bien, si te parece, voy a dejar una frase que enlaza muy bien y como cierre de lo que estabas diciendo, pero la voy a dejar para el final. Vale, La he escuchado hoy en internet y me gustaría que luego me hicieras una breve reflexión. Okay. Si te parece, ahora podemos hacer un pequeño repaso sobre algunas reflexiones y preguntas que han hecho algunos de nuestros oyentes a través del canal. Por ejemplo, primero damos las gracias por todas las... Por todos, todos los comentarios, por tanto supuesto. los que entre comillas son positivos como negativos, que no existen. Alguna vía negativa, pero en este sentido, como tú dices, estaba en otra vibración. Que también lo respetamos, porque yo creo que lo importante es que la gente se manifieste, ¿no? Y se manifieste como ella crea que tiene que manifestarse. Por lo tanto, gracias a todos. Mira, Elizabeth Sepúlveda se ha manifestado diciéndonos: me encantó tu testimonio. Yo desde joven, cuando algún familiar o amistades partían en un momento, sentía tristeza, pero no me hundía en el dolor. Algo en mi interior me decía que allí a donde iba estaba mejor y que algún día nos reencontraríamos. Por eso, cuando empecé a escuchar sobre estos temas, me resonaron de inmediato. Gracias. Gracias también a ella, y si es así, nos vamos reencontrando. El arte de ser humano, imagino que es un seudónimo de uno de nuestros oyentes. Ay, Javier, cuando dijiste que sentiste su ausencia, se refiere a Blanca, pero que no la has perdido, sentí que lo que decís de un lugar de tanta sabiduría y tanto amor, yo siento lo mismo, tras la muerte de mi padre. Gracias por compartirlo. Y luego nos hace una pregunta. Mi padre fallece en mayo de 2016 y en mayo de 2017 empecé a dar charlas sobre desarrollo humano, sobre todos los temas sabidos y por haber. Soy psicóloga y estuve en stand-by como 20 años y retomé todo desde un lugar de mayor certeza. Creo fervientemente que mi padre colabora con mi propósito y mi misión. ¿Será, imagino, así? Sí, tu padre está como guía, o tiene como guía suyo, un guía que la está guiando en hacer su misión de vida. Por eso ahora ella reconoce la labor que hace a través del sincronismo con su padre. Ángel Suárez nos dice: recordemos que la muerte no existe, lo que realmente muere es el cuerpo físico, pero los sentidos quedan intactos, creo que quería decir.
con su escrito. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Sí. Beatriz Escaroz, por favor, si notifica las fechas de tus vídeos, si tienes 5 minutos, yo agradecería mucho que me lo dijeran. Gracias, Xavi. Vale, los vídeos de Tienes 5 minutos, que es un vídeo que sale cada 15 días. Son vídeos que se llaman así, Tienes 5 minutos. Se cuelgan tanto en Facebook como en YouTube cada 15 días. Es decir, un viernes sí y un viernes no. Si estás atenta, si tú entras en mi YouTube y te haces suscriptora, te avisarán siempre con un mensaje cuando salga un vídeo nuevo. María Ofir nos dice: gracias infinitas, Xavier, este es el mejor alimento para nuestro espíritu. Gracias infinitas por tan maravillosa información. La divinidad y la madre te bendicen. Gracias, a ti. Lucía Mocino dice: wow, me encantó esta conferencia. Yo siempre he tenido temor a nadar y no lo he podido superar. Me gustaría vencer ese miedo. Bueno, es un atlante. Un atlante que tiene miedo al agua. Pilar Varela me dice: me encanta todo lo que dice Javier Pedro, estoy muy de acuerdo con él. Bueno, gracias. Luz María nos dice: Xavier, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Lo hablamos el otro día, pero en fin, la gente incide sobre el tema y es que hay mucha controversia y mucha preocupación, porque cada día yo entiendo de que hay un mayor índice de suicidios, no sé por qué, si es este mundo loco que nos toca vivir o en fin. ¿Qué pasa con ellos? ¿Vuelven a encarnar y lo pasan mal? Bueno, ya lo hablamos la otra vez. El suicidio es un atentado contra la vida y es una huida también muchas veces, pero claro, hay gente que no ve otra salida. Entonces hay suicidios en que, como hablábamos antes, entre vidas, se le explica a la persona cuál ha sido el error y para que no lo vuelva a cometer. Lo que la gente no sabe es que cuando se suicida uno se va a encontrar con la misma situación que se encontró antes de marchar para que la resuelva. Entonces lo que se hace antes de encarnar es que la persona o el alma sea consciente de cómo resolver esto para no quitarse la vida, es decir, para no huir. Nunca hay un castigo por un suicidio ni un reproche. Simplemente es qué ha pasado, que no has podido con la situación, mira cómo resolverlo la próxima vez, ¿no? Y eso es lo que es el suicidio. Evidentemente, cuando una persona se suicida, tardará más en encarnar porque tiene que aprender el por qué se equivocó, cuál fue el error que cometió, ¿no? Es decir, siempre hay una solución para todo. Otra cosa es que la veas. Y cuando uno no la ve, pues ¿qué ocurre? Pues lo más, entre comillas, no es eso, lo más fácil es quitarse del medio, ¿de acuerdo? Que también hay que tener valor para suicidarse, ¿de acuerdo? Pero que así como se decía que era un castigo, que habría un castigo, que la persona que se suicida no va a encarnar más, no es verdad. Es decir, hay un reciclaje y a la persona se le vuelve a encarnar, pero habiendo aprendido la lección para que no vuelva a cometer el mismo error. Tú dijiste en el último programa que le toca repetir otra vez la misma asignatura. Exacto. ¿Por qué? Porque es lo que venimos aquí a aprender. Claro. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, tengo un examen de matemáticas y salgo corriendo, cuando vuelva a ir a la escuela me ponen otra vez el examen de matemáticas. Entonces, sí que me van a hacer un repaso, ¿no? Decir, oye, no tengas miedo, esto se soluciona así, la próxima vez que te lo encuentres, date cuenta de esto, y eso es lo que va a ocurrir. Yo supongo que mucha gente tiene miedo a que esas personas, o piensan que esas personas no van a la luz y se quedan vagando en el éter y no siendo conscientes de que han muerto, en fin, que no hay una vida eterna, etcétera, etcétera. No, puede ser que estén en algún momento en el bajo astral por el sufrimiento que llevan, pero al final hay un reciclaje y hay una vuelta a la encarnación. El otro día en la televisión hablaban del caso tremendo de un afroamericano de Houston que en fin, la historia era que el hombre iba con los pantalones bajados por la calle y vino un policía y le pegó un tiro en el pecho y lo mató. La historia que estaba detrás es que este hombre había perdido a sus 2 hijos pequeños porque su mujer los había ahogado en la bañera. Y él quería morir y no sabía cómo hacerlo hasta que vino este hombre. Entonces, claro, imagínate qué papel jugaba ese policía en la vida de ese hombre y por qué él hizo todo eso, ¿no? O sea, es una cuestión... Sí, es una cuestión que a nivel físico no lo vamos a entender. No. Pero seguramente que hay un plan ahí arriba establecido que podríamos entenderlo, ¿no? De todas maneras, ya sabes que no justifica en ningún plan la muerte de otro ser humano, pero sí que en algún lugar habrá alguna explicación, entre comillas, lógica de todo esto. Loli López nos dice: ¿es verdad que hay terapeutas que ven tu alma y pueden curar todo? Es el caso... Ella afirma, perdón, dice: es verdad que hay terapeutas que ven tu alma y pueden curar todo. Es el caso de Hypnosis Life. Bueno, debe ser alguna página. Bueno, sí, imagino, piensa que hay muchas terapias en van al tema áurico,
como por ejemplo terapias esenias o las terapias de los chamanes que utilizan la ayahuasca en las selvas amazónicas como comentaste, sí. para trabajar con el aura. Sí, sí que es verdad que hay terapeutas que lo hacen. Trinidad Ballestero nos dice, ¿cómo encontrar las virtudes? ¿Serán vídeos independientes? Muchas gracias. Sí, vuelvo a repetir, los 5 minutos, cada conferencia dura 5 minutos y es una virtud. Si entráis en YouTube, en mi YouTube, ahí están todas. Carmen Andreu, llena de pragmatismo, dice, muertos no han llegado a estar, si no, no vuelven. Claro. ¿Cómo quién es? ¿Carmen? Carmen Andreu. Carmen Andreu, claro. Muertos no, pero han estado en un espacio entre... O sea, el muerto es cuando el cordón de plata se corta. Pero hay personas que están en coma, que están fuera del cuerpo, a punto de salir del cuerpo y están como prácticamente, entre comillas, ¿no? Muy cercano a la muerte. Viviana Calderón dice, estoy a punto de cumplir un año desde mi despertar y no ha sido fácil. Estar en cuarta dimensión y no sentir el cuerpo físico me desespera y me dan crisis de pánico. Sé que pasará, pero acá en Chile estos temas están en pañales y aún las personas no comprenden el despertar de la conciencia. Bueno, un saludo para Chile, en septiembre estaré ahí con vosotros y bueno, al principio es complicado porque hay muchos miedos, hay traumas, hay muchas cosas que tienen que transformarse. Pero bueno, poco a poco, que tenga un poco de paciencia y poco a poco ir aprendiendo. Y por último, un personaje que se define como el profesor Helio Verde, leemos 4 líneas porque nos ha mandado, nos ha mandado realmente una auténtica, una Biblia entera. Dice, así es, nada muere, la materia que decimos los que creemos en Dios no muere, sigue existiendo como materia que es, el espíritu que es nuestra vida y su amor tampoco muere, el alma que es la tercera parte nuestra, en tanto que Trinidad, que es nuestro almacén de esta vida, de la sabiduría infinita y el almanaque de nuestras vidas. Venimos reencarnando muchas veces. En mi caso he venido más de 600 veces. Bueno, el profesor Helio Verde pues tendrá mucha sabiduría. Este profesor, si ha venido tantas veces, seguramente que sí. Y gracias por sus aportaciones. Ahora te voy a acabar con la frase que te decía que me ha llamado la atención, que dice, la libertad es ley que subyace a la fuerza del amor que nos une. Sí. Qué epílogo, ¿no? Sí, pero es que además es verdad. Porque ¿sabes qué ocurre? Cuando más consciente del amor eres, más libre eres. Con lo cual esa frase es muy verdad. Cuando Jesús intenta darnos frases para que entendamos, hay 2 frases que no entendemos, que es conocer la verdad que os va a hacer libres y el amate al prójimo como a ti mismo. Las 2 frases van juntas. O sea, tu libertad depende del amor que tú tengas en tu interior. Dar sin recibir. No, fíjate, dar sin recibir no, porque si das tienes que recibir. Es una ley. Es una ley. Universal. Entonces, tu actitud, esa que dicen que es claro, cuando pides siempre te contestarán, exacto, ¿no? Tu actitud de dar, aunque tú no quieras recibir, te va, entre comillas, a obligar a recibir. Bueno. Porque son caras de la misma moneda. Dar y recibir. O sea que la libertad es lo más importante, más que, como dice aquí, la ley que subyace a la fuerza del amor que nos une. Claro, pero es que va todo junto. Es que prácticamente no se puede separar. La persona que ama es libre. Y la persona libre seguramente que ama. Bonito silogismo. Xavi, viajes próximos. ¿México para cuándo? Pues viajes próximos. Ahora hoy uno inminente a México dentro de un mes y medio. Por primera vez voy a México. Y allí en México hay mucha gente que me sigue. Voy a estar en un Hotel Sheraton. Y voy a dar 3 talleres allí, en DF. Uno sobre senios del siglo XXI, otro sobre tiempo de ángeles y la flor de lis. Y luego tenemos un viaje de 14 días por el sur de Francia, por el sur de Inglaterra, en julio. Y en septiembre Chile. En Chile también tenemos un congreso ahí en Chile. ¿Para el viaje hay plazas todavía? Sí, para el viaje hay plazas. ¿Dónde puede la gente informarse? Pues mira, en nuestra página web, www.spainovaterra.com, y si quiere, porque las plazas son limitadas para el viaje, lo más rápido es un correo electrónico que es actividades@spainovaterra.com. Y ahí le podrán informar de todo. Imagino que en tu página web encontrarán toda la información. Toda la información. Taller también que vas a hacer en México. Todo está ahí. Por si quieren participar. Todo etcétera, está ahí. ¿no? Y además en México se están vendiendo las entradas ya por internet. O sea, tú compras un boleto,
te imprimes la entrada y ya puedes entrar. O sea que es muy Perfecto. rápido, en Boletia. Boletia, boletos, está bien. Sí. Algo que quieras decir sobre el tema de familias de luz. Me da la sensación que hemos hablado mucho de la Semana Santa, pero poco de familias de luz. Bueno, No creo que sé. todo va unido, ¿no? Mira, familias de luz, yo creo que es la clave para que tú tomes conciencia de que no estás solo, de que estés más seguro de ti mismo. Ese mensaje lo he escuchado ya recientemente. Estuvimos con otro invitado que era Gabriel Padilla y me dijo exactamente lo mismo. Es Sí, importantísimo que la gente tome conciencia de que no está sola. sí, es muy importante, sobre todo familia de luz. Por ejemplo, cuando tú piensas, qué raro que soy, nadie piensa como yo y todos me dan la espalda, no, porque cada vez que tú piensas eso, hay miles de personas que están pensando lo mismo que tú. Entonces, lo que hay que hacer es no mirar a los que no te entienden, sino buscar a los que te entienden, que hay muchos. Y esos son familias de luz. Es decir, ¿con quién encajo yo? Está claro que a lo mejor con mi padre o con mi madre o con mi O hermano no. no, pero a lo mejor tengo el vecino que está pensando y sintiendo lo mismo que yo. Entonces, es muy importante entender que no estamos solos. Lo que tú estás pensando ahora, hay mucha gente que lo está pensando. Lo que hay que hacer es unirnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, hay muchas formas. Ahora tenemos libros, tenemos películas, tenemos suerte, tenemos internet, tenemos muchos cursos. Hay mucha conciencia. Lo que pasa tienes que buscarla, tienes que salir de tu zona de confort y Ujú. empezar a buscarla, pero solo no estás. Y incluso te pueden ocurrir cosas que a mí me ocurren. Es decir, estar en el tren y ver a una persona leyendo un libro y decirle este libro y esa persona que aparentemente era una persona te explica los cursos que ha hecho. O sea, hay mucha gente que está con movimientos y que está ávida de encontrarse, pero todo el mundo está aislado porque piensa que los demás no están en el rollo. Pero cuando hablas un poquito, la gente se va abriendo. Y eso es lo que hay que hacer. Antes de concluir, perdóname, si me ocurre, estabas leyendo esta mañana cuando estaba preparando la entrevista, también estaba leyendo, y veía cierta vinculación con el tema Pleiadianos Familias de Luz. ¿Hay una relación directa, causa-efecto entre los dos? O... Sí, ¿sabes por qué? Porque hay muchos pleiadianos que han bajado a la Tierra, como arturianos también, para hacer un servicio evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que tiene la esencia pleiadiana se siente incomprendido. Entonces, se están buscando entre ellos para crear esas familias de luz y para crear un objetivo en común. Pleiadianos, arturianos, sirianos están trabajando aquí en la Tierra directamente para poder elevar el nivel de conciencia. Por eso hay familias de luz que se van juntando para hacer un trabajo común. Pues nada, los Pleiadianos sería cuestión de crear una página en internet y que la gente se fuera apuntando ahí. Bueno, Y ya hay hacer... varias páginas Ah, en sí, las internet. hay. Sí, hay un amigo mío, se llama Kai de Sirio, que trabaja mucho con el tema de las Pleiades y trabaja con los símbolos pleiadianos. Que ahí es un chico que es mexicano. Kai, sí, y con los códigos pleiadianos. Ujú. Yo he hecho algún taller con él y bueno, es una bellísima persona y una persona que amo mucho. Y entonces, él, por ejemplo, tiene alguna página donde la gente... Pero no Él, sirven como chat, vamos a decir, ¿no? él tiene una página web, Sí, se llama Kai Luz de Sirio. sí. Y luego tiene Crystal Holoforms, que es una página web, que ahí está toda la información pleiadiana. Y es uno de los personajes o personas que está trabajando más a nivel pleiadiano. Pero ahora estoy hablando, ya sabes, ya me conoces, ¿no? Que yo siempre hago un poco de brainstorming, ¿no? Vuelco las ideas. Sí. Pero no hay, por ejemplo, una página donde diga encuentros pleiadianos en Barcelona o en México o en No Guadalajara. lo sé, creo que no. Creo que no. Es una buena Es iniciativa una buena idea alguien, para ¿no? Kai, sí. Bueno, para Kai o Si para Kai mí o para ti. nos A lo escucha, mejor, pues como- podría hacerlo, claro que sí. Claro, podría ser un encuentro y mira, toda la gente que se sienta que Claro. puede provenir de ahí, pues Es bueno, sería una posible. manera de encontrarse, ¿no? Es posible. Xavier, como siempre, ha sido un placer, el tiempo ha volado. El placer es mío. Y bueno, a ver si tenemos la suerte de poder contar contigo antes de que te vayas a México, que ya Bien. está muy cerquita. Y no sé, buscamos un tema que tú creas que puede... ¿Qué tema podríamos plantear la próxima entrevista? Que tú creas que puede ser de interés. ¿Qué te parece si lo dejamos en manos de la gente que lo escuche? Así como han puesto, Sí. así como han puesto ellos su parecer, que nos pongan el tema y los temas que más se repitan, podemos hacer. Bien. Lo dejamos en manos del público. Pues ya sabe, amigo oyente, ponnos un tema.
qué es lo que te da vueltas por esa cabecita, Exacto, exponnos un tema que te preocupa, te interesa o te motiva, o sobre el que te gustaría que habláramos, y Exacto. nosotros Los lo que se van tocamos con repitiendo, solidez. vamos a verlo y lo hablamos y hacemos un extracto de un par de temas que sean los más pedidos por la gente. Perfecto, infinitas gracias. A ti por invitarme, Salvador, muchas gracias.